¿Qué no, ya toqué? Oxepa no me chontas palawa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo otra vez. Ya había presentado una enseñanza sobre pronombres demostrativos, pero lo voy a retomar para hacer una aclaración. Veamos. Para decir este o esta es nijin, estos o estas, nijinque, nijón, ese o esa, nijonque, esos o esas, ne, aquel o aquella, neque, aquellos o aquellas. Ahora bien, nijin se puede usar en singular y en plural, al igual que nijón y ne. En singular las usamos sin ningún problema, pero para el caso del plural se usan cuando el sustantivo está pluralizado. Veamos, para usarlo para usar nijin en singular sería nijin ichkashiki cualitacua, este borreguito come bien. Nijintet tictapana, esta piedra la quiebras. Nijinat cualichopactic, esta agua está bien limpia. Repito, nijin ichkashiki cualitacua, nijintet tictapana, nijinat cualichopactic. Veamos el plural. Nijin milme tiquintehteki, estas milpas las cortas. Nijin coneme amotatakamati, estos niños no obedecen. Nijin teposme nikinkowak, estos fieros los compré. Repito, nijin milme tiquintehteki, nijin coneme amotatakamati, nijin teposme nikinkowak. Analicemos nijón para el singular. Nijón amat tiktsayan, ese papel lo rompiste. Nijón tecoch tikpachowa, ese hoyo lo tapas. Nijón tencol tiktentia, afilas esa hoz. Reitero la pronunciación. Nijón amat tiktsayan, nijón tecoch tikpachowa, nijón tencol tiktentia. Veamos para el caso de plural. Nijón tashkalme tikinkepa, esas tortillas las volteas. Nijón tashkalme tikinkepa. Nijón shokome shoshukehok, esas manzanas aún están verdes. Nijón shokome shoshukehok. Nijón shochime nikintayokoli, les regalé esas flores. Nijón shochime nikintayokoli. Reitero la pronunciación. Nijón tashkalme tikinkepa. Nijón shokome shoshukehok. Nijón shochime nikintayokoli. Ahora bien, analicemos para ne. Para el caso de singular, nekuwit tixasaka, aquella leña la carreas. Netagat sayotzatzahzi, aquel hombre solo grita. Neayo tiktahkolowa, aquella calabaza la partes a la mitad. Aquella calabaza la partes a la mitad. Reitero la pronunciación. Nekuwit tixasaka, netagat sayotzatzahzi, neayo tiktahkolowa. Analizamos el uso en plural. Netapialme tacuasneki, aquellos caballos quieren comer. Neteme tiquintahtalia, aquellas piedras las acomodas. Nenoshochiwan, aquellas son mis flores.
Repito, netapialme tacuasnequi, neteme tiquintahtalia, ne noshochiwan. Bien, y para el caso del uso de nijinque, nijonque, neque, no hay ningún problema, ya que indicamos que los sustantivos son plural. Y bueno, estas frases únicamente las usamos como para indicar qué sustantivo, qué personas, qué cosas, qué animales de las cuales estamos hablando. Por ejemplo, para Nijinque, Nijinque tiquinhuica, estos los llevas. Nijinque quimelauque, estos los enderezaron. Nijinque shaquincauque, estos tal vez los dejaron. Nijinque tiquinhuica, Nijinque quimelauque, Nijinque shaquincauque. Vayamos para Nijonque. Nijonque Shakimati, esos tal vez saben. Nijonque Tiquinhueyiltia, esos los agrandas. Nijonque Tiquinpopowak, esos los limpiaste. Reitero la pronunciación. Nijonque Shakimati. Nijonque Tiquinhueyiltia. Nijonque Tiquinpopowak. Finalicemos para el análisis de Neque. Neque Shakipiasque, aquellos tal vez tendrán. Neque Techpalewihque, aquellos nos ayudaron. Neque Shatistoque, aquellos tal vez están moliendo. Neque Shakipiasque, Neque Techpalewihque, Neque Shatistoque. Ahora bien, el apunte que quería realizar es, podemos omitir de estas 4 palabras ni para únicamente usar jin, jinque, jon y jonque. Pueden usarlo de estas dos maneras, ya que en el habla natural allá en Atempan así las van a llegar a escuchar. Ni jin o jin, ni jinque o jinque, ni jon o jon, ni jonque o jonque. Y bueno, agradezco la atención hacia mis videos y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para agrandar su aprendizaje. Tasojkamatik.